Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la espera. Eh, ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Ya he visto que han hecho algunas consultas. Aguantemos un poco. Yo sé que están eh, queriendo saber ya la respuesta, pero quiero saber si se me escucha bien. Gracias, gracias por la respuesta. Entonces tengo ya una consulta grande de Aldo y una que quedó a medias de David o de Caleb. O sea, como quieras que te diga, voy a decirte David. Ok, entonces la idea primero de esta sesión es pues más que rehacer la teoría que ya han podido entender, creo bien, de los videos que ha hecho el ingeniero Mestra, es más bien aclarar cosas que no hayan quedado pues del todo claras o que los haya confundido o las dudas que por ejemplo tiene Aldo. Caleb, ok, listo, Caleb. Y además hacer algunos ejercicios adicionales, ¿ok? Sin embargo, por mi sanidad mental voy a necesitar ir rápidamente por algunos puntos, ¿de acuerdo? De la teoría para asegurarme de que en verdad sí se entendieron y pues asegurarme también de que ustedes vieron todo lo que queríamos mostrar. ¿De acuerdo? Como la pregunta que acaba de hacer Aldo, que está exactamente en una diapositiva. Entonces, pues vamos a hacer eso. Esa va a ser la dinámica de estas sesiones sincrónicas. Luego de ver los videos, yo vengo a mostrarles algo rápido. Va a depender del capítulo también. A veces hay capítulos densos donde no comenzaremos a las 11:05 como ahora, sino sí a las 11 o de repente antes.
Entonces, yo se los voy a ir comunicando con tiempo, ¿de acuerdo? Otra cosa, antes de comenzar, les llegó un correo con, el link de esta reunión, ¿o cómo se enteraron? No llegó nada. O sea, ok. Entonces, perfecto, idea. Gracias, Caleb. Listo. Entonces, sigamos manteniéndolo así, ¿ok? No sé por qué no llega un correo, debería llegarles un correo indicando que se ha programado algo, pero en todo caso siempre van a encontrar las sesiones en cada semana, ¿no? Sesión, clase 1, semana tal, clase 2, semana tal, ¿de acuerdo? Así que, porfa, estén atentos al PAIDEA del horario, 355. Eso es uno. Y dos, recordemos, sí, por favor, me pueden enviar correos con las dudas, ya lo había comentado en la sesión de inducción, ya me enviaron un correo con una duda bastante grande del último capítulo del curso, así que tengo tiempo para responderlo. Me parece genial que ya estén, pues, estudiando de repente o tratando de levantar sus dudas respecto a ese último capítulo. Sin embargo, pues tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Tenemos tiempo. Y sí, si tienen dudas, por favor, al correo. Decía, la segunda cosa que quería decir es la siguiente. Vamos a perder la clase del Viernes Santo. ¿Ok? La universidad, al ser una universidad católica, no permite que recuperemos o que utilicemos, aun cuando estemos en distanciamiento social, realizar clases durante esta Semana Santa. Y en la semana de inducción se acordó de que esta recuperación sería el lunes, ¿ok? El lunes siguiente, la siguiente semana, de 4 a 6. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con de 4 a 6? Que en la primera hora seguirá la misma dinámica, ¿no? Podrán ver los videos y la segunda hora nos conectamos de forma sincrónica, en vivo, para yo absorber sus dudas. Ahora, es muy probable, espero que no, en verdad, que se pueda cruzar con algo que tengan que hacer el lunes, ¿de acuerdo? Entonces, he pedido a los profesores que los videos que van a explicar la teoría no se abran media hora antes de las 4, sino que puedan estar disponibles desde la clase del viernes, ¿ok? Es decir, los videos de la clase que vamos a desarrollar el lunes, de la que correspondería el viernes que vamos a perder, van a estar, sí, disponibles desde el viernes, ¿de acuerdo? Media hora antes del inicio de la clase, es decir, 9:30 de la mañana, ¿sí? Emanuel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, los videos se van a quedar ahí. Los videos se van a quedar ahí una vez que ya estén colgados, ya no hay necesidad de retirarlos. Eso sí, sí se va a ir colgando de acuerdo al cada horario, ¿no? Media hora antes de que inicie la clase de cada horario, ¿sí? Si no hay más preguntas respecto de esta dinámica, los videos de Zoom también se guardan en Paideia. Sí, claro, eso es justamente, de esta clase dices, Giancarlos, o de los videos que ha colgado el ingeniero Mesta. No entiendo tu pregunta bien. Claro, a ver, son dos clases de videos. El primero son los teóricos, ¿de acuerdo? Los teóricos, los que han visto en esta primera hora, esos se van a colgar en el horario unificado, ¿sí? El que dice 355 al 361. Ahí se cuelgan esos videos, ¿de acuerdo? Pero los de la segunda hora, los de esta reunión, que ya la estoy grabando, esos se cuelgan en nuestro horario, ¿de acuerdo? Esos se van a colgar en nuestro horario. Voy a colocar ahí un link al cual pueden acceder para pues revisar lo que vamos a hablar ahora. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende? Listo. ¿Alguna otra consulta, chicos, o comenzamos? Creo que está todo claro. Igual, porfa, o pueden levantar la mano. Hay una opción de levantar la mano y les doy la opción de que puedan hacer su consulta a través del micrófono o pueden escribirla al chat, ¿ok? Voy a estar regresando. Ok, entonces voy a comenzar a compartir pantalla en un momento para, pues, mostrarles el curso. Ok, esto es lo que ya han podido ver. Sí, ya lo pueden ver, ¿cierto?
Entonces, el capítulo 1 se ha llamado Principios Generales y Vector Fuerza. Esto es lo que vamos a ver en esta primera clase, o lo que ya ustedes han visto, ¿no? Hemos visto pues que la estática es parte de la mecánica y específicamente de la mecánica de cuerpos rígidos, que no son cuerpos que no se deforman, ¿ok? Solo están sometidos a fuerzas. Entonces voy a pasar esto bastante rápido, porque creo que esto ha quedado bastante claro respecto del hidromesta, dónde se aplica, algunos conceptos básicos, ¿no? Perdón, voy a retirar el chat. Ya, ok. Tiempo, masa, fuerza, esto sí se entiende. Cuerpo rígido, es lo que le decía, combinación de un gran número de partículas. Esta es clave, ¿no? Vamos a ver equilibrio de la partícula y equilibrio del cuerpo rígido. En fricción también vamos a ver fricción de la partícula y fricción del cuerpo rígido. Entonces necesitamos entender bien cuáles son las diferencias, ¿no? Una partícula es un cuerpo que tiene masa, que sí ocupa un lugar en el espacio, pero cuya geometría no va a estar incluida en el análisis, que podemos asumir que su geometría es tan pequeña que no influye en el análisis, ¿de acuerdo? En cambio, un cuerpo rígido es el conjunto o una combinación de estas partículas y su geometría sí influye en el análisis, sí influye cuán largo, cuán alto, cuán ancho sea, ¿de acuerdo? Entonces, eso para tenerlo claro. La primera ley de Newton, pues es en la que se va a basar este curso, que es si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo o se moverá con velocidad constante en línea recta. Nosotros estamos en estática, estudio de los cuerpos en reposo, ¿ok? Reposo quiere decir que no se mueve o que se mueve con velocidad constante. De acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, digamos rápidamente, no la vamos a ver tanto aquí. Y la tercera ley de Newton, obviamente sí, las fuerzas de acción y reacción entre dos partículas en contacto tienen la misma magnitud, línea de acción y sentidos opuestos. Ok, esto ya lo conocen. La ley de la gravitación. Este principio de transmisibilidad es clave. Ese creo que sí se entiende, ¿no? Una fuerza puede ser aplicada en cualquier punto de su línea de acción sin alterar las condiciones de equilibrio o de movimiento del cuerpo rígido. Y entre paréntesis, esos efectos externos debió haber estado en negrita y subrayado. ¿Ok? Ok, para efectos del principio de transmisibilidad, no importa, a ver, digamos que a mí me aplican una fuerza en mi mano derecha y me jalan, ¿de acuerdo? Y me muevo hacia la derecha. ¿Sí? Es exactamente lo mismo en efectos externos que me empujen desde mi brazo izquierdo. ¿Okay? Produce exactamente el mismo efecto. ¿Sí? El mismo efecto externo de traslación o posible rotación de mi cuerpo es realizado por la fuerza o que me jalan de la mano derecha o por la misma fuerza que me empuja del brazo izquierdo. Hasta ahí está claro, entiendo. Sin embargo, en efectos internos es completamente diferente. ¿Por qué? Porque yo primero, en un caso siento que me jalan de un brazo, o sea, siento la fuerza aquí, y en otro siento que me empujan y siento la fuerza en el otro brazo. ¿Se entiende? Las fuerzas internas son diferentes. Producen el mismo efecto externo de traslación y rotación, pero las fuerzas internas son diferentes. ¿Eso se entiende, chicos? Sí, ¿no? Bacán. Entonces, clave con eso, ¿ok? El principio de transmisibilidad nos apoya en el hecho de que nos produce exactamente los mismos efectos externos, ¿ok? No internos. Listo. Entonces, eso por sanidad mental, siempre hago ese ejemplo lo heredé del ingeniero Montero, me parece un ejemplo muy, muy bueno. ¿Qué más? Unidades. Bueno, los que ya pueden haber llevado un curso conmigo o ya me conocen o hayan podido escuchar de mí, creo que tengo una pregunta. En la misma línea de acción, así es, siempre en la misma línea de acción. Gracias, Cale. Siempre en la misma línea de acción. En la misma fuerza. La fuerza que estaba aplicada, que me jaló desde mi brazo derecho, está en la misma línea de acción que la que me empuja en este otro brazo. ¿De acuerdo? Si no, sí produce otro efecto, ¿no? Ok, respecto de las unidades, es clave que coloquen siempre unidades, tanto en respuestas parciales como en respuestas finales, ¿de acuerdo? Y que sepan las conversiones, etcétera, ¿de acuerdo? Y siempre hago este ejemplo también, le pregunto a uno de ustedes, ¿cuánto miden?
¿Y qué me van a responder? Ah, 1,70. ¿1,70 kilómetros? No, no, es ilógico. 1,70 metros. Esa respuesta va acompañada siempre con una unidad, ¿de acuerdo? Tanto para respuestas parciales como para respuestas finales. Bueno, aquí hay algunas conversiones, digamos, de longitud, masa, fuerza, que sí lo deben interiorizar, lo deben conocer, lo deben tener a la mano. Y aquí regreso a la pregunta que me hizo Aldo. Aldo, tú me preguntabas cuántos decimales vamos a querer. Es complicado eso, ¿ok? Es una respuesta, o es una pregunta especial, porque va a depender de la unidad a la que está asociada, ¿ok? A ver, te explico. ¿Cómo te explico esto? Por lo menos vamos a utilizar 4 cifras significativas. Voy diciendo eso. Vamos a utilizar 4 cifras significativas si la cantidad numérica es muy grande o muy pequeña. ¿Ok? Entonces, y cambiaremos el sufijo. Hay algunos ejemplos aquí que dice, sí, se puede utilizar el slug en el curso. Se van a utilizar cualquier tipo de unidades, Caleb, de las que se muestran aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digamos que una de sus respuestas es 4.537.000 Newton. ¿Sí? Esa la pueden rehacer, digamos, o imaginen que no es 000 al final, sino tienen números. Pues, entonces, vamos a dar respuestas con 4 cifras significativas, lo cual haría que diéramos de respuesta 4.537 kilonewton. ¿De acuerdo? Y los decimales que puedan ir luego no van. O 4.537 meganewton. ¿Ven? Hay 4 cifras significativas. Profe, pero lo puedo dejar ahí. ¿Dejar ahí dónde? ¿Cuál? Puedes prender tu micrófono si quieres, Joseph. O escribir, como desees. ¿Hola? Creo que... Ah, puedo dejarlo expresado en una cantidad grande. Yo creo que no. A ver, yo no te bajaría puntos, ¿ok? No nos hemos puesto de acuerdo, no nos hemos preguntado o no nos hemos hecho esa pregunta que tú haces y la voy a transmitir, ¿de acuerdo? ¿Sabes dónde sí te bajaríamos puntos? En el siguiente ejemplo que iba a hacer. Digamos que nos sale 0.00591 metros, ¿de acuerdo? Entonces, y créanme, yo he corregido exámenes en donde me han puesto 10 decimales, 10, señores. No tiene sentido en esa unidad. ¿Cuánto es un milímetro? Un pelo. Esto es un milímetro. Y eso. Entonces, ¿podemos medir el cuarto, el quinto decimal? No. Físicamente es muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene sentido, pues, dar tantos decimales en la respuesta. Por eso, en este ejemplo, cuya respuesta inicial, digamos, era 0.00591 metros, es conveniente expresarlo en 5.91, 3 cifras significativas, milímetros. ¿De acuerdo? Algunas preguntas. Giancarlo dice, profesor, en el caso de 4 cifras significativas, si por ejemplo fuera el resultado 0.08792, ¿cómo serían mis resultados? 0.0879. Oh, perdón, 1, 2, punto, sí, exacto, no, hasta el 7. 0.087. Sorry, estaba contando mal. ¿Sí? Eso sería, o 0.088, ¿no? Para redondearlo. Esa sería la primera respuesta y 9.035 sería la otra. ¿De acuerdo? Lo demás ya no. Son 4 cifras significativas. ¿De acuerdo? Entonces creo que ha quedado claro esto. Tampoco es que nos vamos a poner muy exquisitos con esto, pero sí, no, pues no incluyan 10 decimales. ¿Sí? El criterio de la unidad es clave. ¿Sí? Como les dije, lo de milímetros es, pues, ya no puede ser medible, entonces no vale la pena, pues, dar más de 2 decimales incluso, ¿no? En el caso del cero, Caleb, ¿qué pasa con el caso del cero? Listo, Aldo.
0.087 no hay solo, no entiendo. Si prendes tu micrófono mucho más rápido. No. Solo dos cifras significativas. No, 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 son las cifras significativas después del 0. Después del 0. Ah, creo que lo dije hasta el 7, ¿no? Sería 0.879. 0,0879. Son cifras significativas después del 0. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, ¿qué pasa si es que eso es milímetros? O sea, si es 0.0879 milímetros, es casi 0, ¿no? Es por eso que depende de la unidad a la que esté asociada. ¿Se entiende? ¿Sí? Depende de la unidad a la que esté asociada. No, ya no tiene sentido dar más decimales si estamos hablando en milímetros. Yo sé que tiene que ver con criterio, ¿ok? Por eso es que hemos puesto 4 cifras significativas y ya. Sí, yo sé. Mira, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a tener consideración en eso. Yo lo que haría sería truncar siempre a 4 cifras significativas todo, porque así lo vamos a resolver nosotros también, ¿de acuerdo? Pero esta parte va a variar enormemente y si tienes acceso a solucionarios que por ahí pululan, pues algunos lo hacen con Excel. Excel pues toma todos los decimales. Entonces, es cuestión de criterio. Yo les pediría no se estresen con este tema, ¿de acuerdo? Traten de ir utilizando 4 cifras significativas desde el inicio y si ustedes están seguros que su respuesta varía con la que les dice el profesor al corregir que es la correcta, solo por el hecho de haber truncado los decimales, reclamen, reclamen. Y tendrán derecho a tener toda la nota, ¿de acuerdo? Claro, lo que ahí haría sería, pues, 5.346 kilómetros, ¿no? Pero, profesor, el número 0 es una cifra no significativa. ¿Para qué ejemplo, Giancarlos? Para el 0,0, el que 0,0, el que esté después del 0 es la cifra significativa, ¿no? Después del punto, perdón. Después del punto. Desde ahí comenzamos a contar. ¿Sí? No se estresen con eso, chicos. Traten de seguir una misma regla para toda su solución. Como les digo, si es que ustedes creen que la solución no es correcta porque fue truncada de acuerdo a su redondeo que le estamos diciendo ahora, reclamen, no hay ningún problema. ¿Ok? Así es. 088 o 0879. Sí, 4 cifras significativas después del 0. El 9,035 está bien. Sí, pero otra vez, ese 0,088 depende de qué unidad tengas al costado. Sí, si tienes milímetros, yo lo que daría 0,01 o 0,1, perdón, ¿no? Porque ya después de eso es imperceptible la diferencia. Pero por eso les digo, o sea, no se estresen, es cuestión de criterio, ¿de acuerdo? Y es cuestión de la unidad a la que esté asociada. Sigan una misma regla, 4 cifras significativas y se acabó. ¿Sí? Si el profesor corrige algo y ustedes creen que es diferente por justamente estas cifras significativas, reclamen y van a tener toda la nota, no tendrían por qué no tenerlo. ¿De acuerdo? Como te digo, Giancarlos, depende de la unidad a la que esté asociada. No te vamos a bajar puntos si pones 0.088. ¿Sí? Pero depende de la unidad a la que esté asociada. Por favor. ¿Sí? Hemos pasado mucho tiempo ya en esta diapositiva, no hemos visto nada, pero ojalá que haya quedado claro. 4 cifras significativas, sigan la misma regla desde el inicio. Si creen que por justamente utilizar 4 cifras su respuesta no es igual a la del profesor o a la que ustedes tienen, reclamen, pero tienen que estar seguros de que es eso y de que no hay otro error envuelto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántos puntos le vamos a bajar? No lo sé, no lo puedo decir ahora, va a depender de toda la solución que tenga. ¿De acuerdo? No se estresen con eso, chicos. No es tan importante esto, créanme. Recuerden este momento cuando estén en cursos superiores, esto de punto 3, 4, 5, no es importante en el tema de ingeniería.
¿Ok? Yo sé que para cálculos y para respuestas que sean iguales sí, pero utilicemos esta convención de 4 cifras significativas. Sí, haces. Yo sé, Manuel, pero nosotros vamos a comenzar a resolver los ejercicios truncados también. Entonces deberíamos tener exactamente las mismas, los mismos valores. ¿De acuerdo? Voy a continuar, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Bueno, algunos ejemplos de conversión, así que eso creo que lo pueden ver bien. ¿Qué es un escalar? Es una cantidad física que no tiene, pues, que no necesita ni dirección ni sentido, solo es una magnitud, como la longitud, ¿no? 3 metros. Listo, todos entienden. O masa o volumen, ¿no? 40 metros cúbicos, ya está. Sin embargo, un vector sí es una cantidad física que necesita, aparte de su magnitud, una dirección y un sentido. ¿De acuerdo? Yo les digo, al escritorio en el que están viendo esta clase, aplíquenle una fuerza de 2 toneladas. Fuerza, ¿no? 2 toneladas de fuerza. O sea, no podrían hacerlo porque no saben si es que es vertical, si es que es horizontal, si es que es inclinada, entonces no saben la dirección. ¿De acuerdo? No saben si es hacia abajo, no saben si es hacia arriba, no saben el sentido. ¿Se entiende? Entonces, hay unas cantidades físicas que sí necesitan, aparte de su magnitud, su dirección y el sentido para que estén completamente definidas. Creo que esto se entiende bastante bien. Multiplicación por un escalar de un vector, pues simplemente o aumenta o disminuye dependiendo del escalar. La ley del paralelogramo, que son, digamos, operaciones vectoriales importantes para la suma a través de dibujos, digamos, ¿no? De los vectores, ¿sí? Con la ley de cosenos y ley de senos, eso hay que aprenderlo. Y creo que había un ejemplo ahí, o sea, no voy a pasar mucho tiempo en esto porque pues el ingeniero Mestra hizo bastante bien la explicación. No, la fuerza resultante o la suma vectorial de fuerzas es justamente la suma vectorial de cada una de las fuerzas individualmente. Si se quiere utilizar la ley del paralelogramo, se puede utilizar de 2 en 2 fuerzas, ¿de acuerdo? Como F1 y F2 tienen F4 de resultante, entonces F4 más F3 da la fuerza resultante de las primeras. O se puede utilizar la regla del triángulo, que es la unión de, pues, cabezas y colas de los vectores, para, pues, luego unir la primera cola con la última cabeza, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Suma de sistema de fuerzas coplanares. Esto es clave. Esta diapositiva me gustó mucho porque, pues básicamente, cuando vamos a tener una fuerza en una dirección y si se les da el ángulo, ¿ok? Si tienen el ángulo, lo más conveniente en algunos casos va a ser descomponerla en sus componentes rectangulares. ¿De acuerdo? Los componentes rectangulares son las componentes de la fuerza que siguen los ejes cartesianos X y Y, para este caso. Entonces, si se tiene el ángulo, pues es básicamente multiplicar la fuerza por coseno o por seno, y si se tiene, esto es importante, si se tiene la relación de lados, pues el coseno será A entre C, ¿de acuerdo? Que sigue la dirección X, y el seno será B entre C, ¿de acuerdo? Entonces esto está, creo que bastante claro. Pues ya, suma de un sistema de fuerzas coplanares, lo mismo, ¿no? Hay que descomponer cada fuerza en sus componentes rectangulares, en X y en Y luego sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Los vectores Y y J son los vectores unitarios que justamente siguen las direcciones X, Y, K para Z, ¿de acuerdo? Esto creo que se entiende bastante bien. No sé si tienen alguna pregunta respecto de esto. Si es que la tienen, porfa, la escriben directamente en el chat, que lo tengo al costado. Yo voy a seguir pasando. Bueno, este video se entendió bastante bien con la regla del triángulo y aplicando ley de cosenos, ¿no? Creo que no hay preguntas al respecto. Pues este también nos invita a descomponer en componentes rectangulares. Tenemos ángulos y relación de lados, así que, pues, básicamente lo mismo, ¿no?
descomposición del vector en sus componentes rectangulares X e Y, de todos los vectores F1, F2 y F3, y se suma cada componente, se tiene la componente resultante, ¿no? Ajá, una pregunta. Bueno, tengo una pregunta respecto al ejemplo 1. Listo. A ver, voy a regresar. Cuéntame tu pregunta, Giancarlos. No sé cuál es el ejemplo. Bueno, este ejemplo. Sí, cuéntame. Sería más fácil si abres tu micrófono. La dirección de un vector no se mide a partir del eje positivo X y en sentido antihorario. La dirección. No entiendo bastante bien. ¿En qué parte de la solución, en todo caso, tienes la pregunta? Esta es toda la solución del ejemplo 1. Entonces, en realidad, no, en este caso estamos sumando vectores. ¿No? Puedes utilizar la ley del triángulo, la ley del paralelogramo, o si quieres, puedes tener un eje cartesiano en B, y hacia arriba, X hacia la derecha, y descompones estas fuerzas, ¿no? Coseno, seno, coseno, seno, sumas las que están en componente X y sumas las que están en componente Y. No sé si con eso respondo tu pregunta. La dirección está dada de estos vectores, ¿no? Tienen magnitud, dirección, 40 grados, 60 grados respecto de la vertical, y sentido, ¿no? Sentido hacia dónde apunta la flecha. No sé si con eso respondo tu pregunta, Giancarlos. La pregunta es calcular la dirección ángulo de la resultante. ¿Ok? En este ejemplo, o si lo descompones. Porque la resultante la puedes calcular, esto debe estar por aquí, de esta forma, perdón. Este es el sentido de la resultante. Una vez que tú hayas los componentes, ¿de acuerdo? De la fuerza resultante X e Y, tienes que esos componentes pueden ser dibujados tanto de forma positiva o de forma negativa, dependiendo del valor que hayas obtenido. Si es que X es negativo, X apuntará hacia la izquierda, ¿de acuerdo? A partir de ahí puedes sacar el ángulo θ por trigonometría. Y con eso tienes la dirección de la fuerza resultante. ¿Sí? Y si los dibujas, también tienes el sentido de la fuerza resultante. ¿Se entiende? Profe, creo que se refiere si la fuerza está en el tercer cuadrante, desde donde se mide hasta donde el ángulo, horario o antihorario. Sigo sin entender. Porfa, prendan su micrófono. Sí, no entiendo. Creo que hay algunos que no entienden. Sí, por favor, hablen porque es más rápido y nos queda poco tiempo. ¿No? ¿No pueden encender su micrófono? No, Sí tienen la potestad de encender su micrófono, ¿eh? profesor, Sí, profe, gracias. Cuéntame. profe, Sí, te escucho. ya, es que la respuesta del ángulo teta del video, o sea, el ángulo teta ahí está, el ángulo teta de la Sí. resultante no debería medirse la dirección a partir del eje positivo y en sentido antihorario. No, Ok, ya entendí. Este teta, ¿desde dónde das respuesta a ese teta? ajá, no debería ser en sentido antihorario a Eh, partir del eje positivo no, X. no en este caso, porque, o sea, lo importante aquí es que tú definas, que tú le digas a quien te esté leyendo, a quien te esté corrigiendo, cuál es el sentido, perdón, cuál es la dirección de la fuerza resultante. Y básicamente le estás diciendo es una fuerza hace un ángulo teta, digamos, de esta forma, ¿no? Es que, a ver, uh, tendría que tu solución estar acompañada de un dibujo como este de aquí. Tú dices, ¿por qué no es este teta? ¿Por qué no es este de aquí? ¿Cierto? Exacto, ajá. ¿No? Puedes decirlo, pero tendrías que darnos un esquema. ¿De acuerdo? Los dos ángulos definen la dirección de la fuerza resultante.
¿Se entiende? Ya, Los dos. ya. El que tú ves, el que es más grande o el más pequeño. El tema es que aquí se ha definido que es este ángulo pequeño y se entiende porque está dibujado, ¿de acuerdo? Pero si tú no nos dibujas y nos pones, ahora te doy la palabra, Ariana, y nos pones pues un ángulo, no sé, 360 menos esto, como que no vamos a entender. Entonces, tu respuesta que esté acompañada con un dibujo, entonces ya está, ya definiste cuál es la dirección de la resultante. Cuéntame, Ariana. Profe, Sí, al hacerlo yo de manera cartesiana, en sus ejes cartesianos, o sea, la fuerza resultante, el módulo me sale igual, pero el ángulo me sale como arcotangente de menos 3.032 entre 1.312 y el ángulo me saldría menos 66.60 grados. Y así también he visto en ejercicios anteriores donde, o sea, el ángulo me sale con negativo, pero siempre la respuesta lo dan en positivo. ¿Eso qué se refiere? Que solo es como que la dirección. así es, así es, así es. El número 66 está dando la dirección. Ese menos, justamente por ahí responde la pregunta de tu compañero, ¿no? Es que está medido de forma horaria, ¿no? No Claro, de forma y antihoraria. una consulta, y si es que A por B me dirían, no sé, reemplaza este ángulo, ¿lo reemplazaría con el signo positivo o negativo? Eh, no sé dónde podrían preguntarte eso, pero dependería del problema. No quiero dar una receta que pueda, pues, ser, que pueda estar mal, pero dependería del problema en realidad. No creo que te pidamos que reemplaces ese ángulo, ¿sí? Profe, es que hay otros ejercicios en los que hice que, por ejemplo, la fuerza me sale negativa, o sea, significa que sería, pues, en vez, por ejemplo, de tracción, sería compresión. Pero si tendríamos que reemplazar, bueno, ya no el ángulo, sino esa fuerza que hemos hallado en otros para hallar otras fuerzas, lo reemplazamos igual como positivo o negativo. Tienes que guardar la concordancia. Es un poco complicado no explicarlo aquí. Tendría que ver el ejemplo, pero yo diría, si es que la fuerza te sale negativa y tú has comenzado una resolución pensando que era positiva, pues colócale con todo y signo, ¿no? Ok, A menos que gracias. puedas hacer el cambio luego. Eso creo que lo vamos a ver bien en armaduras, en marcos, en el capítulo 5. Sí, vamos a tener tiempo para eso. Aquí, en esta parte del ejemplo, lo único que se necesita es dar la dirección de la resultante. ¿Ok? Entonces, si al hacerlo, como tú dices, te sale menos 66 es porque justamente el ángulo es horario, ¿de acuerdo? Pero también podrían dar todo el ángulo 360 menos ese valor, ¿de acuerdo? Pero deberían indicar que esa es su respuesta. ¿Ok? Ok, o sea, la respuesta lo puedo dejar con negativo, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro, claro. Gracias, profe. Listo, gracias, Di. Sí, ¿esto se entendió? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? David, creo que está claro, ¿no? La pregunta pide la dirección de la resultante. Entonces pueden dar este ángulo de aquí o pueden dar este ángulo de aquí, pero dibújenlo, ¿no? Indíquenos qué ángulo están dando. No solo pongan el ángulo, indíquenos qué ángulo están dando. ¿De acuerdo? Listo. Bacán, gracias. Entonces, bueno, esto es básicamente más de lo mismo, ¿no? Descomposición de fuerzas en sus ejes, como pudieron haber resuelto el otro, el ejemplo 1, ¿no? Y luego cada sumatoria de cada una de las fuerzas. Tienen una componente en X positiva y una componente en Y positiva. Con lo cual, pues, pueden calcular el ángulo θ que tienen. Este ángulo, ¿cómo sería? Así, porque le sale positivo, ¿de acuerdo? Y además ya saben que va a ser de esa forma porque su componente en X es positiva y su componente en Y es positiva. Por ende va a estar en el primer cuadrante la resultante. ¿Se entiende eso? Entonces, es también que vayan viendo o vayan entendiendo al dibujar sus componentes dónde está
dónde va a estar su resultante, ¿no? Para que sepan qué ángulo están obteniendo de respuesta. El punto A está en equilibrio o algo así. A ver qué decía el problema. Perdón. Caramba, perdón. Se demora un montón esto cuando quiero pasar el... Ahora sí, perdona. Determina la magnitud y dirección medida desde el eje A de la fuerza resultante de las tres fuerzas que actúan sobre el anillo. No. Aquí hay una fuerza resultante, Joseph, ¿sí? Hay tres fuerzas, ¿de acuerdo? Y esas fuerzas las van a sumar, ¿no? Las van a combinar de forma que haya una fuerza resultante. Entonces, en este ejemplo, es exactamente lo mismo, colocar estas tres fuerzas de esa manera, que colocar la fuerza de esta manera. Una sola fuerza en A de esa manera. Va a producir exactamente lo mismo. ¿Sí? Es una fuerza resultante. Ok. Así es, así es. Es más o menos lo que vamos a ver en el capítulo 2. Ok, vamos a ver en el capítulo 2 algo así. ¿Sí? Esa fuerza resultante es exactamente tiene exactamente las mismas fuerzas, perdón, las mismas efectos externos que estas tres fuerzas aplicadas ahí. ¿De acuerdo? Voy a continuar. Bueno, para operaciones vectoriales, las operaciones vectoriales ya se utilizan cuando hacemos problemas en el espacio y pues tenemos ejemplos de ángulos directores y demás. No sé si alguien tiene ejemplos, nos quedan 15 minutos, hemos pasado hablando, bueno, espero que haya podido quedar claro, pero no hemos visto ningún ejemplo todavía. ¿Hay alguna pregunta respecto a estos ejemplos? Creo que pueden regresar siempre a los videos para que los vean y creo que está todo bastante claro, ¿no? Este ejemplo 5, sí, a ver un momento. Quiero ver quién levantó la mano primero. Ariana, cuéntame. Hola, Ariana. Tu mano está levantada. O Milagros, quien... A ver, profesor, entonces si lo hacemos de manera gráfica o de manera cartesiana, si es primero lo dibujo, si dibujamos el ángulo y si luego lo segundo lo dejamos con el signo y ya no... No, yo siempre dibujaría. Yo siempre dibujaría. ¿De acuerdo? Es mucho mejor tener una... A ver, no te toma 5 segundos más de dibujar 3 líneas y dibujar un ángulo. ¿De acuerdo? Así que yo siempre trataría de ser lo más explícito posible en mi respuesta. Por ahí que respondo a tu pregunta, Milagros. ¿Vale? Ok. Sí, listo. Gracias a ti. Ok. Operaciones vectoriales. Las operaciones vectoriales quedaron claras, chicos. Producto punto y producto plus son importantes, ¿no? Producto punto es, digamos, esta es la segunda diapositiva, perdonen. Ok, producto punto es la multiplicación, digamos, el producto de dos vectores que nos da como resultado un escalar y se multiplica pues cada componente en X, en Y y en Z de los vectores y se suma. Esto es un escalar, no hay dirección, no hay sentido, ¿de acuerdo? O también sirve para hallar el ángulo entre dos vectores, ¿no? Podemos hallar este ángulo entre dos vectores conociéndolos de forma vectorial y conociendo sus magnitudes. También nos sirve para hallar la proyección de un vector sobre otra línea. Esto va a ser clave también, ¿de acuerdo? Entonces, la proyección de este vector A sobre la recta o la línea AA vendría a ser el producto punto del vector A por el unitario de esta línea. ¿De acuerdo? Este vector A paralelo es el vector A punto unitario de AA. Creo que esto está bastante claro. Y el producto cruz sí nos da un vector resultante. ¿De acuerdo? Y bueno, se expresa de esta manera, A cruz B, o se lee A cruz B, y el vector resultante C tiene una magnitud que es AB seno de teta. ¿De acuerdo? Esta sí sigue la regla de la mano derecha.
¿sí? Es clave saber que es A cruz B, el vector resultante va hacia arriba. Si hacemos B cruz A, el vector resultante va hacia abajo. Multiplicación de vectores unitarios también, I por J, K positivo, J por K, I, y así sucesivamente. Si es que regresamos o lo hacemos de forma diferente, J por I da menos K, y así sucesivamente. ¿Sí? Todo con la regla de la mano derecha. ¿Esto no lo explicaron en el video? Qué raro. ¿Me confirman eso, chicos, o no terminaron de ver los videos? Sí lo explicaron, sí. Estoy seguro que lo explicaban. Sí, regresa a los videos, Giancarlo. Sí lo hicieron, gracias. Gracias. Listo. Producto cruz. Esto también es clave aquí. Esto es fuente de errores en prácticas, ¿de acuerdo? Y no debería ser. El UC es IJK. El UC. No sé a cuál te refieres con el UC. El unitario de C, dices. Sí, claro, vendría a ser, o sea, si es que multiplicas I y J, vendría a ser UC, vendría a ser K, ¿no? En cambio, aquí, en este ejemplo, no necesariamente estos vectores siguen los ejes cartesianos, ¿de acuerdo? Entonces, este vector unitario no necesariamente debería estar en K, ni este en I, ni este en J. ¿Sí? Solo se sabe que el vector resultante es perpendicular a los otros dos. ¿De acuerdo, Ariana? Listo. Ok, entonces la multiplicación del producto cruz es bastante simple en realidad, pero hay que tener cuidado, ¿ok? A cruz B significa colocar primero las coordenadas de A y luego las coordenadas de B, ¿sí? Para la componente en Y, o la componente en X, digamos, que tiene el vector unitario Y, pues se tapa esa componente en Y y se multiplica en cruz a Y por BZ menos AZ por BI, ¿de acuerdo? Para la componente en J se hace exactamente lo mismo. Se tapa la componente en J y se multiplica en cruz AX por BZ menos AZ por BX. La única diferencia aquí es que hay que anteponer un signo negativo. Aquí es la fuente de error, así que no se olviden de eso. Para la componente en K, lo mismo. Se tapa los números en K y se multiplica en cruz AX por BI, AI menos AI por BX. Con lo cual tendríamos un vector resultante de esta manera. Sí, creo que nada más con eso. Entonces, luego pasaron a ver, perdón, creo que el archivo es bastante pesado, por eso se demora en pasar la diapositiva. ¿Vieron estos ejemplos? ¿Hay alguna consulta respecto a estos ejemplos, chicos? Dadas las fuerzas FB y FC, se pide el ángulo existente entre ambas fuerzas y un vector unitario perpendicular al plano ABC. Creo que esto estaba bastante bien explicado también. ¿Sí? Vector de exposición AB y BC. Y luego hacemos, pues, ¿qué nos da el ángulo entre dos vectores? El producto punto. ¿De acuerdo? Lo tenemos de forma vectorial y tenemos también sus magnitudes, por lo cual podemos despejar cuánto es el ángulo. Creo que esto está bastante bien explicado. No debería haber problemas. Respecto de... no sé si alguien está haciendo eso. Gracias. Respecto del... Chicos, no, pueden dejar de hacer eso, por favor. No sé por qué. Hola. Quien esté haciendo eso, le agradeceré que no lo haga. Gracias. Sí, el producto cruz nos permite tener un vector perpendicular al plano que forman los dos vectores. Entonces, pues se multiplican los dos vectores posición AB y BC y se tiene un vector Q que es perpendicular a ellos dos. Luego podemos obtener el vector unitario justamente perpendicular a ese plano. Simple. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los ejercicios en 10 minutos que nos quedan. Vamos a dar un poquito más de todas maneras para que quede claro. Estos ejercicios sí no están resueltos ni en los videos ni en las diapositivas, ¿de acuerdo? Van a estar solo por lo pronto,
van a ser solo de acceso para ustedes a través de este video. ¿Ok? Entonces, no vamos todavía a subir la resolución. Entonces dice, la estructura mostrada está sometida a una fuerza horizontal de 300 Newton, que sigue la dirección del eje Y porque tiene el vector unitario J. ¿De acuerdo? Determina las proyecciones escalar y vectorial de la fuerza F en la dirección paralela al tramo AB y perpendicular al elemento AB, de esta forma. Entonces, para esto se utiliza el producto punto. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan cuál era la proyección de esta fuerza F sobre AB? Teníamos que ser F punto unitario de AB. ¿Sí? Si regresan a las diapositivas, pueden recordar eso. Y para encontrar el unitario de AB, primero necesitaríamos encontrar el vector posición AB y dividirlo entre la magnitud de ese vector. ¿Sí? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Unitario AB es el vector posición AB entre su magnitud, que esté sentado, y además podemos expresar esta fuerza de forma cartesiana, ¿de acuerdo? F0,300,0 punto el vector unitario. De esa forma podemos obtener la magnitud de AB. Recuerden que el producto punto nos da magnitudes y no nos da vectores. ¿Cómo lo transformamos a vector? Pues ya tenemos la magnitud de ese vector y tenemos también la dirección de ese vector. Entonces es básicamente volver a multiplicarlo por el unitario de AB. ¿De acuerdo? Con lo cual tendríamos esta respuesta. Hasta ahí preguntas, chicos. Lo he hecho bastante rápido, pero creo que no es muy complicado de entender. Es simplemente la definición de producto punto. ¿Claros ahí, chicos, por favor? ¿Me escriben en el chat? Hola, ¿están ahí? ¿Sí, no? Listo, genial, gracias. Está bastante claro, creo yo. Perfecto, igual pueden regresar a esta explicación luego. Es producto punto nada más, gracias. Ahora, ¿cómo hallamos la componente perpendicular? Imagínense, vean esto. Y recuerden la ley del paralelogramo. Ya tienen la resultante y ya tienen esta componente. ¿Sí? Si es que lo hubiésemos hecho de forma inversa, para hallar esta resultante hubiésemos tenido que sumar la componente perpendicular más la componente paralela. ¿Sí? Pero ahora tenemos estas dos. Entonces, pues hay que restar la resultante menos la componente paralela para encontrar la componente perpendicular. ¿De acuerdo? Bauer me pregunta, proyección más fuerza perpendicular igual suma vectorial. No entiendo tu pregunta muy bien, Bauer. Si puedes colocar tu micrófono, mejor. ¿Bauer? ¿No? Creo que no. Ok. Entonces, esta propiedad también está colocada o está descrita en la diapositiva de producto punto. ¿De acuerdo? Es lo mismo como si ya les dije tuviéramos la ley del paralelogramo, pero tenemos la resultante y una de las componentes, por ende, por resta vectorial, podemos obtener la componente perpendicular. ¿De acuerdo? Y su magnitud puede, pues, determinarse a través de Pitágoras también, o haciendo Pitágoras respecto de este. Ok, vamos a pasar al ejercicio 2 rápidamente. Chicos, por favor, no manipulen la diapositiva. ¿Sí? Si les he dado esa libertad es justamente para que la respeten. ¿De acuerdo? Ok, pasemos al ejercicio 2. Profesor, ¿solo se puede hallar la fuerza perpendicular restando la fuerza resultante menos la paralela o hay otra forma? Es la forma más fácil aquí, la forma más directa. ¿Sí? Es la forma más directa de tener eso. No hay una forma más simple que esta. ¿Sí? Recuerden otra vez, cada vez que resuelvan ejercicios de estática, lo que no les voy a recomendar es que dibujen los vectores, de modo que sepan pues cuáles sumados pueden dar su resultante.
Entonces aquí ya tienen la resultante y una de las componentes, pues podrían hallar la otra componente directamente, ¿no? Y restando, pues por Pitágoras, digamos, las magnitudes, también hallan la magnitud rápidamente. Ok. Perdón. Ok. Este segundo ejercicio nos dice, dadas las fuerzas FB y FC, este ejemplo ya lo vieron, se pide determinar una tercera fuerza perpendicular a las otras dos, ¿ok? De tal manera que la resultante de las tres fuerzas sea paralela al plano X, Y. Entonces, esta pregunta tiene parte con el ejemplo 5, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo hallamos una componente, un vector perpendicular a los dos que se muestran ahí? Pues por producto cruz, ¿de acuerdo? Necesitamos ese vector FD. Ese vector FD es perpendicular a FB y FC. ¿Cómo hallamos un vector perpendicular? Haciendo producto cruz, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos? Perdón. Necesitamos FD, que es perpendicular a FB, y FD, que es perpendicular a FC, ¿de acuerdo? Y que la fuerza resultante es perpendicular, es paralela al plano XY. ¿Qué quiere decir que sea paralela al plano XY? Que no tiene componente en Z. ¿Sí? Esa es ese es el dato escondido, si quieren. Entonces, pues obtenemos los vectores, pues, las coordenadas de los puntos A, B y C. Definimos el vector fuerza FB, que sería 600 por el unitario de AB, ¿de acuerdo? El unitario de AB ya fue hallado anteriormente, y esta sería la componente cartesiana del vector FB, ¿sí? FC, pues tendría sería lo mismo, sería la magnitud multiplicada por el unitario de AC. El unitario de AC se halla, pues, dividiendo el vector posición AC entre su magnitud, ¿no? Más de lo que ya se ha visto. Y se tiene FB y FC de forma cartesiana. Si se tiene de forma cartesiana, podemos aplicar producto cruz, ¿de acuerdo? Sin embargo, ok, antes de eso, lo que hace esta resolución es, sabemos que este FD tiene una magnitud y una dirección. Esa dirección es perpendicular a estos dos planos, a estos dos vectores, al vector posición AB y al vector posición AC. Entonces, obtenemos ese vector Q con el producto cruz de esta forma, y además obtenemos su magnitud. ¿Para qué? Para hallar el vector unitario perpendicular a ese plano. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Sé que estoy avanzando rápido, pero es seguir paso a paso los conceptos de producto cruz en este caso. Porfa, escríbanme, ¿sí? O, bacán, gracias. Perfecto. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, porfa, igual levantan la mano, escriben, me pueden interrumpir cuando deseen. Por ende, pues el vector perpendicular a esos dos será una magnitud por el vector unitario que acabamos de encontrar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo calculamos esa magnitud? No la tenemos. ¿Sí? Recuerden que vamos a sumar FD, FB y FC para que haya un vector paralelo a XY. Entonces, pues sumamos las componentes de cada uno de ellos. 400 de FB, 250 de FC y 2/3 de FD es la fuerza resultante en X, ¿no? Menos 400 de F1, si quieren, 500 de F2 y 1/3 de FD de la fuerza nueva, la componente en Y, y lo mismo para la componente en Z. El dato aquí es que la componente en Z no existe porque la fuerza resultante es paralela a XY. Entonces, igualando a 0 aquí, podemos obtener FD y por ende podemos obtener los otros datos de fuerza resultante en X y en Y. ¿De acuerdo? Entonces, ahora expresamos esta fuerza como un vector. Tenemos la magnitud ya y tenemos su vector unitario. Pues la fuerza FD
que sumada a FB y a FC da una fuerza resultante en el plano XY, es esa de ahí. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Consultas, dudas? Ya nos hemos pasado un poquito más del tiempo, pero no importa. Está claro, ¿no? Porfa, escriban para que no tengan clases. En esta misma diapositiva hay muchos otros ejercicios que tienen incluso respuestas, Aldo. Así que podrías comenzar por ellos, si quieren. Si quieren más, pues podrían hacer la solicitud a todos los profesores, ¿de acuerdo? Y podríamos nosotros los profesores ponernos de acuerdo en poner un banco de ejercicios, ¿sí? Pues es uno o dos, pues toma un libro y resuélvete todos. Yo sé que físicamente no lo puedes tener de repente ahora, pero puedes acceder a ellos a través de la biblioteca, que creo que ha abierto esos links. No. FD es, con eso te respondo, Aldo, y respondiendo a Joseph, recuerda, FD es un vector perpendicular a FB y FC. ¿Ok? Esa es la condición del problema. Nos dicen que hay, ¿sí? Ya está, perfecto. Esa era condición del problema, ¿sí? Y que sumado a FB y FC, pues dé una fuerza resultante que está solo en X y en Y, ¿sí? La iniciativa del banco sí, es genial la idea, o incluso ustedes mismos pueden ponerse el hombro entre ustedes y apoyarse, ¿no? Sé que hay varias personas que de repente ya cuentan con ejercicios y pueden pues compartirlos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema con eso. Sí, perfecto. Yo lo que haría, en lugar de todos ustedes, conseguirme el libro y practicar del libro. Kibbeler, Beer, Merriam, Riley, los que sea, practiquen de libros. Sí, estos problemas, nosotros, pues las figuras las sacamos de libros y pues transformamos algunas cosas para pues hacerlos un poco más interesantes, pero si ténganlo por seguro, practican de libros, van a estar bastante bien en el curso, además de hacer los ejercicios que dejamos propuestos. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay preguntas respecto a este ejercicio, pasemos al último, que nos piden determinar la fuerza resultante de las dos fuerzas mostradas que actúan sobre el baraquete. Sí, acá nos dan la respuesta. Entonces, este braquete tiene una fuerza de 400 newton que tiene estos ángulos directrices o directores. ¿Sí? Y otra fuerza F1 que respecto al plano XY tiene un ángulo de 35 grados y que esa componente en XY respecto de Y tiene un ángulo de 25. ¿Se entiende esta figura, chicos? ¿Sí, no? Por favor. Sí, ok, gracias. Entonces, más de lo que ya hemos venido haciendo, ¿no? Suma vectorial de vectores, básicamente, ¿no? Entonces, lo más simple para estos casos es transformar todos estos vectores o descomponerlos en sus componentes rectangulares. Una vez que descompongamos todos estos vectores en sus componentes rectangulares, pues sumamos las componentes en X, las componentes en Y y las componentes en Z. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a hacer eso. Para la fuerza F1, no tenemos la totalidad de ángulos directrices o directores. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues ir llevándola a los ejes. ¿Se entiende? La fuerza F1 está así. Entonces, llevémosla al plano XY. ¿Cómo la llevamos al plano XY? Multiplicándola por coseno de 35 grados. ¿De acuerdo? Si multiplicamos por el seno de 35 grados, ya tendríamos esa fuerza de forma vertical. ¿Eso se entiende? Porfa, digiten eso. Digiten si se entiende o no. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya tenemos con 250 seno de 35, tenemos la componente vertical. Ya está. Tenemos una de ellas. F1 tenemos la componente en Z. Ahora necesitamos la componente en Y y en X. O en X y en Y. ¿Sí? ¿Tienen una pregunta? ¿No? Ok, cuidado con sus micrófonos entonces. Ok. Una vez teniendo la componente Z, necesitamos las componentes en X y en Y. Ya tenemos la fuerza en el plano XY. Es 250 coseno de 35. Entonces, ahora podríamos, pues,
multiplicarla por seno de 25 para que esté en X o coseno de 25 para que esté en Y. Y de esa forma tenemos las tres componentes. ¿Se entiende esto? ¿Sí, no? ¿Sí? Entonces eso es básicamente lo que hace este ejemplo. ¿Ok? Se definen las vectores de fuerza. F1 será F1 en Z más F1 en el plano X y Y. ¿Sí? Que son estos de aquí. F1 en Z será 250 seno de 35, F1 en XY será 250 coseno de 35. ¿No? Como se muestra aquí. ¿Y cómo descomponemos en X y en Y? Como ya les había dicho, ya tenemos este de aquí y tenemos un ángulo entre ellos, pues hay que multiplicar por ese ángulo. La componente en X será el anterior multiplicado por seno de 25 y la componente en Y será el anterior multiplicado por coseno de 25 grados. ¿De acuerdo? Con lo cual tendríamos que F1 es, toma el valor que se muestra en la diapositiva, 86.55, 185.6, 143.4 newton. ¿Sí? Verán que tenemos 4 cifras significativas en todas esas respuestas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos con el ángulo, con este vector? El problema, uno de las ventajas de estática es que las respuestas, entre comillas, o los caminos, están en la figura. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven en la figura y esa fuerza tiene pues definida su dirección a través de sus ángulos directrices o directores. ¿Sí? Entonces, si recuerdan la teoría de esos ángulos directores, pues la fuerza vendría a estar definida de esta forma. ¿Sí? Es la magnitud por el coseno del ángulo directriz en A, desde alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo? Alfa, beta y gamma desde X, Y y Z positivos. ¿De acuerdo? Con eso podemos, pues, colocar o tener la fuerza F2 de forma cartesiana. Y ya está. Tenemos F1 y F2 de forma cartesiana. Podemos calcular la fuerza resultante con una simple suma vectorial de fuerzas. Componentes en X, componentes en Y y componentes en Z para obtener esta fuerza resultante. Y si quisiéramos la magnitud, pues podríamos hacer la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Silencien, porfa, si es que no quieren hacer una pregunta. Primero levanten la mano antes de encender su micrófono. Ok, chicos. Con eso se termina estos 3 ejercicios que queríamos mostrar en esta clase. Luego tienen más, ¿de acuerdo? Tienen más ejercicios con respuestas, les recomendamos hacerlos. Y si es que tienen dudas, escríbanme el correo. Ya nos estamos dando cuenta los profesores cuánto, pues, cuánto tiempo, si el tiempo de 1 hora es suficiente para, pues, resolver sus dudas. En mi caso no fue así, en el caso de otros profesores han terminado en 45 o 50 minutos. Ni mal ni bien, yo me puedo quedar 10 minutos adicionales como lo estoy haciendo con ustedes. Lo que quiero saber es si es que ha quedado claro. Así que, porfa, háganme dormir bien hoy en la noche, diciéndome que todo está claro o que no, o que si hay alguna duda más. Sí, claro, podrían darte esos ángulos respecto de los ejes no positivos y tú tendrías que utilizar el otro. ¿De acuerdo? Eso es parte de teoría. Si te damos el otro ángulo, digamos, no 60, sino 130, no, perdón, 120, 120, pues tú no te podrías utilizar 120, ¿no? Listo. Gracias. Qué bueno que haya quedado claro. Les reitero mi disposición a través de correo. ¿Sí? Yo sé que pues este distanciamiento social nos obliga a tener esta clase, pero ojalá que hayan podido sentirse seguros de que pues estamos utilizando herramientas de animación y videos explicativos como para que los vean cuantas veces quieran y que todo quede claro. Y lo único que deseamos de ustedes es que pues practiquen, ¿no? En este curso y en la línea de cursos que sigue estructuras, que es donde comienza estática, se necesita que practiquen un montón. Entonces,
Creo que el link me llega inmediatamente que finalicemos la reunión y coloco el link para que la puedan revisar. ¿De acuerdo? Les recomiendo que antes de rehacer estos ejercicios que he explicado, los hagan ustedes, simplemente ustedes, y luego pueden acceder al video a revisar sus respuestas. ¿De acuerdo? Así van a, uno, tomar velocidad en resolver ejercicios, y dos, pues afianzar algunos conocimientos que ya, o algunos conceptos que se vienen dando en esta primera clase. Sin nada más que decirles gracias, chicos, por la paciencia, por el respeto, por sus preguntas, y nada, la clase siguiente, estoy seguro, la comenzamos desde las 11. Bueno, la clase siguiente en realidad es el siguiente lunes, la comenzamos a las 5 en punto, ¿de acuerdo? Ok, es una muy buena pregunta esa, Sebastián. Debe estar saliendo entre esta semana y la siguiente. Yo creo que esta semana ya pues es muy corta, debe estar saliendo la siguiente. Sin embargo, pues tienen PC hasta la 4ª semana, si mal no recuerdo. Entonces tienen muchas PDs primero. Tranquilos con eso. Como les dije en la semana de inducción, lo que venga en la PC, ustedes ya lo van a conocer. Ya incluso hemos pasado esos temas, ¿sí? Porque están pues desfasadas por justamente la coyuntura, ¿de acuerdo? Así que tranqui con eso, van a estar preparados, créanme. Los ejercicios propuestos, como digo, están justamente en esta diapositiva. Vamos a verlos antes de terminar. Mira, está en este de aquí, este de aquí, este de aquí, y este de aquí, este de aquí, todos con respuesta. 9 ejercicios, a ver, hemos hecho 6 ejercicios propuestos. Si ustedes hacen estos y en verdad hacen de forma rápida y sabiendo qué están haciendo y no mecanizándose, están preparados, ¿no? Después lo demás es agarrar un libro, porque estos son de libros, básicamente, y seguir resolviendo. No son inventados. Esas figuras, lamentablemente, no tenemos las herramientas como para hacerlas. Pero son figuras de libros, ¿sí? Entonces, este es del Gibeler, me parece. Este pareciera que es del BIR. Este también. Entonces, una vez que hagan estos, vayan a libros, chicos. Lean la teoría de los libros y hagan también los ejercicios, ¿de acuerdo? Porque si nos piden a nosotros, básicamente nosotros les vamos a decir, hagan los ejercicios del capítulo 2 de tal libro, ¿no? Porque básicamente desde ahí sacamos los ejercicios, ¿de acuerdo? Además van a tener las prácticas dirigidas, que también los van a preparar para las calificadas. Así que vamos con calma, vayamos haciendo estos ejercicios. Si tienen dudas, por favor, por correo, y nos encontramos el lunes a las 5 de la tarde. Voy a dejar de compartir. ¿Qué libros recomiendo? Todos los que están en la bibliografía. Yo comenzaría por el Gibeler, luego iría para el BIR o viceversa, ¿ok? Gibeler y BIR funcionan bastante bien, y luego pues pasaría al Riley, Merriam o todos los que puedas acceder, ¿no? Estamos motivados, pero cara triste. No sé si es que está siendo sarcástico, Caleb, pero créanme, van a estar bien. Nosotros, los profesores, y hablo por parte de todos, vamos a dar el mayor esfuerzo como para que todo esto se transmita de la mejor manera. Sin embargo, y se los digo hoy, la primera clase, no basta con mirar la resolución, ¿ok? A mí me hubiese gustado y creo que lo voy a hacer en la siguiente clase, que tengan preparada su calculadora, ¿de acuerdo? Y que paso a paso ustedes hagan los cálculos que yo voy a ir mostrando, porque si no, queda en que ya lo vi y ya lo sé, y en realidad muchas veces no, se necesita practicar, ¿ok? Entonces, depende también de ustedes. Practiquen, y como les dije, cualquier otra consulta me la hacen saber por correo, ¿vale? Nada más, chicos, gracias por otra vez su paciencia, y nos encontramos el lunes, ¿ok? Buen fin de semana largo, nos vemos, cuídense, gracias otra vez. Chao, chao. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, chicos, gracias.